Hola a todos. Bueno, en este breve video vamos a explicar un poquito acerca de los mitos griegos y del material que les dejé para poder trabajar. Antes de empezar, les cuento que el video está organizado de la misma manera en que está organizado el material, para que podamos guiarnos y no nos vamos a perder. ¿Qué vamos a abarcar acá un poco? Las definiciones y las características que definen a estos tipos de textos de otros, y después los distintos personajes que aparecen dentro de los mitos griegos y que los hacen distintos también de otros tipos de narraciones, que son los dioses griegos, los héroes míticos y los seres mitológicos. Bueno, antes de empezar, como dice la palabra mitos griegos, nos vamos a centrar en los mitos de la cultura griega. ¿Dónde se ubica Grecia? Para empezar, ¿sí? Es una península del este de Europa que dicen que es muy bella y que tiene aguas azules, como podemos ver en la foto. Bueno, vamos a ver qué características tienen estos mitos griegos de otros mitos distintos, porque cada cultura tiene sus propios mitos para poder explicar sus distintas tradiciones. Los seres humanos siempre han creado historias para poder tratar de explicar los grandes misterios de la vida, como el origen del universo y de la humanidad. Estas historias son las que denominamos mitos. ¿Cuáles son estas características que los hacen tan distintos? Primero, el valor de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar diciendo que son textos ficcionales. ¿Qué quiere decir? Que son textos inventados, creados, que no han sucedido en realidad. Pero al responder a una cultura, la gente que pertenece a esa cultura realmente le da un gran valor y un gran aspecto de verdad, aunque sean ficcionales. Son relatos anónimos. ¿Qué tiene que ver esto? Son relatos creados por distintos autores que no se saben en el nombre. No sabemos quién los inventó ni quién los creó. A su vez, esto está muy ligado a la tradición oral. Esto quiere decir que se han distribuido oralmente y que no hubo un registro escrito desde el momento en que han sido creados. Entonces esto nos lleva a que encontremos de un mismo mito distintas versiones con distintas variables o características que pueden ir modificando a lo largo de la historia. Tienen un gran aspecto religioso. Estamos diciendo que nos narran sus creencias y su cultura. Por eso se dice que es el aspecto religioso, pero esto no quiere decir que manifiesten la religión. Son dos cosas distintas. Los temas que aparezcan pueden ser variados, como dijimos, como el origen del universo, el significado y el origen de las creencias, la formación de la naturaleza o de algo natural, como pueden ser las estrellas, las plantas o el surgimiento de algún lugar o de algún pueblo, y también cómo han surgido los dioses y algunas situaciones referidas específicamente a la vida de estos personajes. Una última característica, y no menos importante, es el espacio de tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir? No tenemos un registro a decir verdad a dónde pasaron los hechos y en qué tiempo, cuándo ocurrieron. No tenemos datos de ello, por lo tanto no podemos especificar en qué lugar sucedieron ni cuándo tampoco. Algo que vamos a analizar y que es muy importante en los mitos como en todos los textos narrativos es la estructura. Como ya hemos visto, todos los textos tienen que tener una estructura para que sea realmente completo y coherente. ¿Cuál es la de los mitos? Se divide en tres partes: situación inicial, desarrollo o situación final. O como podemos ver en el cuadrito, en el dibujo que les puse ahí, planteamiento, nudo o desenlace. Es exactamente lo mismo con distintas palabras. El planteamiento o situación inicial es el momento en que se va a presentar el personaje o los personajes en que van a aparecer en ese mito de los cuales van a tratar. Como dice ahí, hay un detonante, un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que va a pasar algo totalmente distinto a lo que estaba viviendo. Ese punto de inflexión es lo que va a llevar al desarrollo de la historia o al nudo a que se presente algún desafío o alguna situación que vaya a tener que transcurrir. Y la situación final o el desenlace es cuando ya ha podido transitar ese desafío, hay un clímax, un relax en donde la historia se calma y vuelve a la normalidad el personaje.
Esa sería la estructura narrativa. Es lo que nosotros llamaríamos en un texto explicativo, por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión. Siempre tiene que iniciar y siempre tiene que tener un cierre de la historia que estemos leyendo o que vayamos a contar. ¿Qué pasa con estos mitos? Podemos ver distintos formatos o adaptaciones que se han hecho de estos personajes que vamos a ver a la realidad. Se han adaptado de distintas maneras. En libros, en cómics, en historietas, en arte, pintura, escultura. Y lo que lo ha hecho muy famoso es el cine, distintas producciones cinematográficas y películas que han desarrollado las distintas historias mitológicas y que también han mostrado de distintas maneras los distintos seres mitológicos. Tenemos acá algunos ejemplos de algunas películas, las que mejor realmente representan el mundo de la mitología griega o las que más se parecen es la saga de Percy Jackson. Lamentablemente la estuve buscando, no la consigo para mandársela, es muy pesada para mandárselas por teléfono, pero si alguien la llega a tener, es un buen momento para que la vuelva a ver para poder refrescar algunos conceptos. Vamos a pasar ahora a analizar a los distintos personajes de la mitología griega. Los primeros son los dioses, ¿sí? ¿Quiénes eran estos dioses? Eran seres inmortales. ¿Qué quiere decir? Que no morían jamás, existían por toda la eternidad, pero eran materiales, los podíamos ver. Eran seres perfectos, eran bellos, con cualidades destacables, con características físicas realmente deslumbrantes. Y por último, podemos decir que eran seres impredecibles, con distintos poderes que podían tener y que eso era también lo que hacía que nunca pudiéramos saber de qué manera iban a actuar. Nunca podíamos descifrar qué es lo que iban a hacer. Estos dioses son conocidos como los dioses del Olimpo y son 12. ¿Qué es el Olimpo? El Olimpo era el templo religioso en el cual ellos habitaban, que estaba en la montaña más alta de Grecia, era la manera que tenían de estar más cerca del cielo, por eso se ubicaban ahí. Estos grandes templos se dice que fueron construidos por los dioses y por algunas criaturas mitológicas que lo ayudaron a construirlos, como por ejemplo los cíclopes, que ya vamos a ver quiénes son. Actualmente en Grecia, en una montaña, también podemos encontrar justamente en el Monte Olimpo una estructura también que es un templo religioso con lo que se venera a los dioses griegos. Se puede visitar y es muy hermosa como podemos ver en la foto de la izquierda. Bueno, seguramente han conocido, en el popular de la gente escuchamos mucho los nombres de los dioses. Por ejemplo, Zeus, que era el dios del cielo, Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la sabiduría, Poseidón, que era el dios que habitaba en el mar, o Apolo, el rey del sol. Muchas personas tienen nombres de estos dioses o algunas mascotas también, por eso son tan conocidos, porque han pasado en el popular de la gente y han sido también reutilizados para otras cosas. Otra figura importante que nosotros vamos a analizar son los héroes. El héroe mítico. ¿Por qué mítico? Porque es un personaje que va a traspasar la historia y que va a ser muy reconocido. ¿Y por qué un héroe? ¿Quién es un héroe? Algo que hace algo sumamente importante y que va a ser destacado para un lugar, para un pueblo, para una cultura. Estos héroes míticos tenían algunas características un poco extrañas. No eran ni hombres mortales comunes, ni tampoco eran dioses, tenían una naturaleza mixta. Eran hijos de dioses y de mortales. Por esto podían tener algunas características distintas. Eran seres fuertes, inteligentes, con cualidades destacables que cualquier sociedad podría admirar y no tenían el miedo a la muerte. Justamente por esto se enfrentaban a distintas situaciones tan complejas y tan difíciles. Lo hacían sin ningún tipo de miedo. ¿Qué es lo que vamos a analizar nosotros de estos personajes dentro de los textos y mitos que vamos a leer? El recorrido o el camino del héroe. ¿Cuál es el camino o el recorrido que realizan en su historia? Va a tener 3 etapas: el inicio o la salida, el desarrollo o el desafío, el final o el retorno. Lo vamos a analizar a través de este lindo dibujo que tenemos acá del lado izquierdo. Fíjense que es
como un círculo, ¿sí? Hay un inicio y hay un retorno, pero siempre en el mismo ámbito. Fíjense que nos aparece y nos dice cruzando el límite. El principio y el inicio de la salida nos va a contar la vida de una persona, de un humano común y corriente que tiene características destacables, a la cual se le va a presentar alguna situación que lo va a hacer alejar de su hogar. Acá es donde va a empezar el desarrollo o el desafío. Se va a tener que enfrentar a ciertos obstáculos o metas que alguien le va a imponer y que estas metas son un poco extrañas, como cruzar laberintos, como enfrentarse a seres, a dragones, un poco extraños y que obviamente son ficcionales. No existen, se van a enfrentar a un mundo totalmente desconocido. Y luego llega el final o el retorno, que es una vez que ha podido superar este desafío, va a retornar, a volver a su lugar de origen, pero obviamente va a regresar como una persona distinta. Va a ser reconocido, va a ser venerado, va a ser glorificado por aquello que pudo pasar, pero él también va a tener distintas características personales y físicas variadas por todo lo que le ha tocado vivir. Bien, ¿conocemos algunos de los héroes míticos? Yo estoy segura que sí. Miren, por ejemplo, tenemos acá algunos dibujos de algunos héroes conocidos de la mitología griega, como es Ulises, del famoso libro La Odisea. Tenemos a Teseo, que se enfrentó al Minotauro, y tenemos acá el más popular de todos, que fue muy conocido porque Disney ha producido su historia, que es Hércules. ¿Sí? Hércules en realidad tiene una historia, es un mito muy largo, muy lindo, se ha enfrentado a muchísimos seres y situaciones muy complejas y que todas las ha sabido pasar y por eso es reconocido como un gran héroe. Si les interesa pueden buscar un poquito más. Igual en la parte práctica vamos a conocer un poco más de su vida. Estos héroes son muy importantes para las sociedades. Todas las culturas tienen distintos héroes que van a encarnar las características propias de un lugar. Por eso nosotros podemos ver a la derecha que también tenemos un héroe nacional que nos identifica. Este héroe no es Hércules porque no va con nuestras costumbres ni con nuestra cultura. Nuestro héroe nacional es el famoso Martín Fierro, que aunque no hayan leído su libro, estoy segura que lo han escuchado nombrar a nuestro querido Gaucho. Pero no es de lo que vamos a hablar ahora, era simplemente para que lo sepan. Vamos a pasar ahora a conocer a los últimos personajes y no por eso menos importantes, que son los seres mitológicos. Son unos seres con características un poco extrañas y que son muy interesantes de analizar. Estas criaturas griegas aparecen dentro de los mitos para ayudar a los personajes, a los dioses o los héroes, o también para oponerse en su camino y a los cuales van a tener que enfrentarse. Los hemos dividido para que sea más claro en seres femeninos y seres masculinos. Vamos a pasar a los femeninos. Primero tenemos las gorgonas. ¿Quiénes eran ellas? Eran mujeres realmente preciosas, pero muy temerosas. Eran muy peligrosas, tenían el poder de convertir en roca a sus oponentes con solo mirarlos y tenían la particularidad que en lugar de cabello tenían serpientes. Las ninfas eran realmente seres angelicales, bondadosos, poseían una belleza como ninguna otra, tenían pelo largo, se identifican dentro de la naturaleza, vivían en la naturaleza, en lugares hermosos, como en manantiales, en arroyos, en las rocas, en las montañas, en los bosques, y su fin era cuidar de esos espacios naturales y de castigar a aquellos que intentaran dañarlas. Y por último, las sirenas, que no son las sirenitas que nosotros conocemos de Disney, como la sirena Ariel, sino que se dice que las sirenas mitológicas eran unos seres un poco monstruosas, mitad humano, mitad pescados, que tenían la particularidad de que tenían una voz realmente hermosa y muy dulce y atraían a los marineros hacia las costas con su hermoso canto y luego lo que hacían era devorarlos y matarlos. Vamos a ir ahora a los seres masculinos. Tenemos al cíclope. El cíclope era una figura realmente enorme, grande, monstruosa, inspiraba muchísimo miedo, pero en realidad no era tan temerario.
no hacía nada a aquel que no se le enfrentara. Únicamente lo que hacía era protegerse a él o a aquellos que realmente quisiera. Tenía la característica que tenía un ojo grande en el medio de la frente y que ese ojo se decía que tenía poderes especiales para enfrentar a sus adversarios. Minotauro. El Minotauro es un monstruo que tiene cabeza de hombre y cuerpo de toro. Su nombre verdadero es Asterión y es una criatura que había sido encerrado en un laberinto, el cual no podía ser matado por su gran fuerza, y lo que hacían era una especie de culto de entregarle todos los años 7 hombres, 7 mujeres para ser devorados por él para mantenerlo tranquilo. Realmente el que lo pudo vencer fue el héroe Teseo, que ya vamos a ver quién es dentro del material teórico. Centauro era una criatura mucho más pacífica, era mitad hombre, mitad caballo, habitaba en los bosques, en las praderas, se decían que eran personas sabias, que eran muy buenos consejeros y que también tenían algunas cualidades psíquicas que podían adivinar el futuro de la gente. Y por último tenemos otras dos criaturas que son Caronte y Cerbero, que son dos seres mitológicos que pertenecían al Hades, al inframundo. ¿Quién es ese lugar o dónde se encontraba ese lugar? Era el mundo de los muertos, donde se encontraban las almas que ya no habitaban realmente la tierra, de las personas, de los dioses y de aquellos que tenían vida. Caronte era el encargado de transportar las armas por el río hasta llegar al Hades. Era un hombre con una apariencia realmente temible, era feo, se lo dibuja con barba, con túnicas, un poco como un aspecto de esqueleto muy flaco, y hacía esto a cambio de monedas. Y por último tenemos a Cerbero, que es una criatura realmente temerosa, como se la muestra en la foto, que era un perro realmente gigante con 3 cabezas y que también no se puede apreciar en la foto, pero se dice que de su cuerpo y de su cola salían serpientes que lo ayudaban a defenderse y atacar a sus oponentes. ¿Cuál era la función de Cerbero? Cuidar la puerta del Hades, que nadie ingresara y que nadie pudiera salir tampoco una vez que hayan entrado. Hay que destacar que aunque tiene una gran influencia religiosa y de culto todos estos mitos, la mitología griega no es una religión, sino que demuestra las múltiples creencias, como ya dijimos, de los antiguos griegos. Y todos estos personajes crean historias fantásticas que han trascendido miles y miles de años y de siglos, y aún hoy nos siguen sorprendiendo y siguen llegando a nosotros, quizás de algunas maneras modificadas, pero siguen existiendo en el colectivo popular. Y también nos hacen navegar a lugares desconocidos, a otros tiempos, y siguen perdurando y vivirán por siempre en el colectivo social y en la memoria de la gente.